Música e historia. Somos transformación. Somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro. Construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación. En cada generación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos los que nos acompañan esta tarde. Me presento, yo soy Diana Ofelia Aguillón de la Peña y les doy la más cordial bienvenida a un evento de Emoción y Razón, la tercera jornada por el desarrollo de la inteligencia emocional. A lo largo de este conversatorio, exploraremos cómo el TDAH influye en la vivencia emocional, la autorregulación y las relaciones sociales, reconociendo no solo sus desafíos, sino también sus fortalezas y capacidades que pueden desarrollarse desde un enfoque basado en la comprensión, la aceptación y el respeto por la neurodiversidad. Hablar de TDAH implica ir más allá de conceptos tradicionales, centrados únicamente en las dificultades de atención o impulsividad. Hoy sabemos que esta condición forma parte de la diversidad en el funcionamiento del cerebro humano y comprenderla desde la neurodiversidad nos permite construir una mirada más inclusiva, empática y respetuosa. Es por eso que el día de hoy abordaremos el tema inteligencia emocional y TDAH, perspectivas desde la neurodiversidad. Un espacio para promover una comprensión más humana del TDAH, fomentar la inteligencia emocional y abrir camino hacia una sociedad que valore la diversidad neurológica como una parte esencial de nuestra convivencia. Para enriquecer esta conversación, contaremos con la participación de especialistas en el área de salud mental, quienes compartirán sus conocimientos, experiencias y reflexiones. Así que los invitamos a acompañarnos en este interesante conversatorio. Conozcamos a nuestros invitados. Nuestros invitados del día son la doctora Yashniot Romero Villa. Ella es licenciada en Psicología Clínica, licenciada en Educación Básica, maestra en Psicología Clínica, maestra en Educación Especial y doctora en Educación Especial. Y el doctor Daniel Hidalgo Caudillo. Él es licenciado en Docencia Tecnológica, licenciado en Educación Primaria, licenciado en Psicología Educativa, maestro en Terapia Familiar Sistémica, maestro en Tecnologías e Innovación Educativa, maestro en Psicología Clínica y de la Salud, doctor en Educación Especial y docente distinguido IEXPRO. Bienvenidos. Bienvenidos, ya están con nosotros nuestros invitados y quiero presentarles a la doctora Yashniot Romero Villa y al doctor Daniel Hidalgo Caudillo. Sean ustedes bienvenidos a esta tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal, Ofelia? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de estar aquí compartiendo con mi alma mater. Ok, muchas gracias. Pues bienvenidos de nuevo. Yo quiero compartirles una reseña extra de todo lo que ya estuvimos viendo por aquí en pantalla de nuestros invitados. Quiero compartirles que la doctora Yashniot Romero Villa cuenta con diplomados en terapia de juego, terapia de integración sensorial, terapia cognitivo-conductual, entre otros. Y el doctor Daniel Hidalgo Caudillo
tiene una especialidad en educación integral de la sexualidad, cuenta con experiencia en consulta privada y psicología educativa y además es docente distinguido de esta Universidad IEXPRO. Pues invitamos a nuestro público a que pueda escribir sus preguntas, historias o comentarios a lo largo de este live para que al final podamos ir dando lectura y que los doctores puedan ir respondiendo a estas preguntas. Y bueno, antes de iniciar me gustaría comentar brevemente la dinámica que tendremos en este conversatorio. A diferencia de otros espacios, este diálogo se desarrollará a partir de ejes temáticos, más que mediante preguntas directas, con el objetivo de propiciar una conversación más reflexiva y abierta entre nuestros invitados. Cada uno de estos ejes permitirá explorar distintas dimensiones del tema y los especialistas podrán compartir sus perspectivas, experiencias profesionales, investigaciones y reflexiones. Mi papel como moderador será articular este espacio de diálogo, promoviendo un intercambio enriquecedor en nuestros invitados, de manera que cada uno pueda compartir sus conocimientos, perspectivas y experiencias, manteniendo siempre el enfoque en los ejes centrales de este conversatorio. Así que comenzamos. En este primer eje vamos a reflexionar sobre la conceptualización psicológica del TDAH desde la neurodiversidad, entendiendo esta condición no solo desde sus desafíos, sino también como una forma particular de funcionamiento neurocognitivo que influye en la atención, la impulsividad, la regulación emocional y la manera en que cada persona interactúa con su entorno. Es por eso que le pregunto a la doctora Yashniot que si nos puede platicar desde su experiencia en terapia infantil, ¿cómo influye la comprensión del TDAH desde la perspectiva de la neurodiversidad en la forma de acompañar a niños, niñas y adolescentes durante el proceso terapéutico? Gracias. Fíjate que la pregunta me parece muy atinada como para entrar en la conversación. Creo que influye en la forma de redimensionar o tener una mirada diferente de lo que es el TDAH, ¿no? Si partimos desde la clínica, como anteriormente estábamos solamente focalizando el TDAH, entonces nos centramos más en curarlo, en regularlo, en que los niños no se muevan en el aula, en que no sea tan obvio el desfase que van a tener, porque eso es evidente que van a tener un desfase en algunas de las áreas. Y creo que cambiar al enfoque de la neurodiversidad nos permite acompañarlos desde una empatía, desde un respeto a la diversidad. Yo siempre digo que la diversidad es más la norma que la excepción. No sé si mi colega esté de acuerdo, pero me parece que ya los manuales y las investigaciones deben cambiar la palabra de normativo y normal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué refleja este cambio de práctica terapéutica? Me parece que 4 cosas básicas, ¿no? Uno, tenemos que enfocarnos más en la comprensión de la función cerebral, reconociendo que las conductas tienen una base neurobiológica y con esto disminuir, por supuesto, los juicios y aumentar la empatía hacia los niños, niñas y adolescentes con TDAH. En un segundo plano, bueno, el trabajo conjunto con la familia y la escuela tiene que cambiar, ya no puede ser en forma aislada. Ahora, en un tercer plano, el desarrollo de estrategias y habilidades tienen que estar centradas a la enseñanza de la autorregulación emocional. Y por último, enfocarnos en las fortalezas, ¿no? Me parece que, bueno, así sería como la visión general de lo que me estás preguntando. Gracias, doctora. Muy interesante y muy enriquecedor lo que nos menciona. Y bueno, ahora le pregunto al doctor Daniel, desde el ámbito educativo y psicológico, ¿qué cambios considera necesarios para que escuelas y docentes comprendan el TDAH como una expresión de la neurodiversidad y no únicamente como un déficit o problema de conducta? Híjole, pues primero tendríamos que cambiar
como bien lo dice la doctora Yasni, pues el concepto, ¿no? Porque mucho tiempo se actuó desde la práctica clínica, ¿no? Y desde este concepto de enfermedad. Ahora con las neurociencias, pues estamos hablando de neurodiversidad y es totalmente otro panorama, otro paradigma incluso, ¿no? Que podríamos implementar pues tanto en la escuela, en los salones. Y entonces, ¿qué se necesita? Pues capacitación a los docentes. Eso es algo muy importante. No podemos estar separados de la escuela o de los ámbitos donde se desenvuelve el niño. Es muy importante incluso involucrar a la familia en este tipo de temáticas. ¿Para qué? Pues para que también esté entendida de que no es una enfermedad, es una condición, ¿sí? De tal manera, pues que desde ahí se empieza a trabajar donde no hay una pastilla que pueda quitárselo y que ya mañana va a estar bien. Eso es falso. Pero sí hay medicamentos que nos van a ayudar a regular, ¿sí? Y a que el niño pueda tener mejores periodos de atención. Pero eso no significa que la pastilla lo va a curar. Eso es una falsa idea que se tiene errónea. Y entonces ahora pues nos toca a nosotros precisamente el trabajar con estas nuevas concepciones de la diversidad, como bien lo dice la doctora, donde pues creo que es lo más común, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que incluso en la naturaleza la diversidad pues es lo de siempre, y tendríamos que entrar en debates sobre pues qué es la normalidad, ¿no? ¿Qué es la normalidad? ¿Quién la puso y por qué? Cuando incluso nosotros, todos somos diferentes. Ninguno de nosotros nos parecemos. Y entonces, ¿por qué todas las formas de pensar tendrían que ser igual? Ahí es donde tenemos que empezar a actuar y donde tenemos que psicoeducar a los papás. Ese es otro término importante, la psicoeducación. Y ahí nos toca a nosotros como profesionales de la salud mental orientar y psicoeducar a padres de familia y a todas las personas que tengan relación con el niño. Porque a veces es bien fácil, ¿no? Llevar a alguien al consultorio y decir, aquí está, aquí se lo dejo y me lo entrega ya arregladito, cosa que no funciona, ¿no? Tenemos que involucrar a todas las personas con las que el niño convive. ¿Para qué? Pues para ir provocando que el niño y la familia puedan interactuar, perdón, de una mejor manera, ¿sí? Y que no lo vean precisamente como algo que, pues, que impide, ¿no? Tal vez el socializar o tal vez el poder seguir aprendiendo dentro del aula. Gracias, doctor. Y bueno, pues ambos concuerdan con esta parte de quitar este enfoque clínico respecto al TDAH y poder realizar una sensibilización a todo el contexto del niño. La intervención pues ya no es clínica como antes, ¿no? Ahora tiene que involucrarse todas las partes, todo el contexto para que se pueda llegar a esta sensibilización, comprensión, neurodiversidad. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar con el siguiente eje. En este segundo momento, vamos a reconocer que el TDAH no solo implica procesos relacionados con la atención, sino también una profunda conexión con la vivencia emocional. En este eje vamos a abordar la inteligencia emocional y la autorregulación en personas con TDAH, analizando cómo se manifiestan aspectos como el reconocimiento de emociones, el manejo de la frustración, la impulsividad emocional, la sensibilidad y el desarrollo de estrategias para fortalecer el bienestar psicológico. Así que, doctor Daniel, le pregunto, desde su experiencia en contextos educativos, ¿cómo pueden los docentes orientadores contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional en estudiantes con TDAH sin reforzar sentimientos de frustración o diferencia? Me encantó esta pregunta, doctora Ofelia, y es precisamente, pues primero aprendiendo a regularnos nosotros, ¿no? Dentro del aula, dentro de en algún otro entorno. Y entonces los primeros que perdemos las casillas somos los adultos. ¿Por qué? Porque tal vez el niño no está haciendo tal vez lo que nosotros queremos y que suponemos que está bien.
y entonces pues perdemos las casillas, empezamos a gritar, sobre todo en la parte académica, ¿no? Sabemos que los docentes están al full, ¿no? Con contenidos que se tienen que trabajar, con situaciones académicas que se tienen que resolver, más aparte, estar entrenados, listos para todo lo que llegue ahora con esta parte de la neurodiversidad. Y justo hace un momento quería comentar la parte de la inclusión, ¿no? Creo que aquí entra esa palabra así, pero bien suavecita. Tenemos que hablar de inclusión y la inclusión no significa, qué padre, tengo un niño con neurodiversidad, tengo un niño con alguna otra condición, sino la inclusión implica aceptar lo que tenemos, el salón que es tan diferente, que cada uno de los integrantes aporta desde sus habilidades al desarrollo de las actividades que nosotros proponemos dentro de un aula. Entonces, desde ahí ya podemos empezar a trabajar pues esta parte socioemocional de los niños, regulándonos nosotros primero, y entonces para poder ser este reflejo para ellos, ¿no? Creo que ahí podríamos, hablando esta parte de términos de neurociencias, pues esta parte de las neuronas espejo, ¿sale? Tenemos que ser eso para los niños, tenemos que ser ese regulador que tal vez el niño necesita, ¿no? Y no ser uno más que está como tratando de meterlo en un molde que tal vez no es para él y para ninguno de los 30 o 40 alumnos que hay dentro de un aula. Cada uno aprende diferente, cada uno tiene habilidades diferentes, cada uno nació con distintas capacidades, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que actuar desde esta palabra que es la inclusión, ¿no? Y que no solamente se aplica en situaciones, pues, de alguna discapacidad o de alguna situación, por ejemplo, de neurodivergencia, sino también con nosotros también tenemos que saber incluir todo lo que tenemos dentro de un aula. Em, y pues de ahí empezar. Hay distintas actividades, hay distintas herramientas ahora en Internet para poder trabajar este tipo de situaciones y esta regulación emocional. Algo que me ha funcionado muchísimo dentro del aula es el termómetro de las emociones. Ese lo pueden aplicar perfectamente bien. Gracias, doctor. Muy interesante lo que menciona. Doctora Yashni, en su práctica clínica, ¿cuáles son las principales dificultades emocionales que observa en niños con TDAH y qué estrategias han demostrado ser más efectivas para fortalecer su autorregulación emocional? Ok, bueno, vamos a tratar de contestarla dividiéndola en tres partes, ¿no? Fíjate que los niños, niñas y adolescentes no solo enfrentan desafíos con el nivel de atención que pueden sostener o el grado de impulsividad que manejan, ¿no? También algo muy difícil para ellos es la intensidad emocional y la dificultad para regular estas emociones. Entonces, comprender las emociones forma parte de uno de los principios de lo que es el proceso de autorregulación. Hablemos primero de las principales dificultades, ¿no? Emocionales, de alguna manera observadas de forma muy, muy recurrente en la consulta. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la intensidad emocional elevada. Los chicos experimentan emociones muy intensas, reacciones desproporcionadas. Frecuencia y intensidad es la clave. Y esto genera ansiedad y estrés. Baja tolerancia a la frustración, les cuesta aceptar límites, les cuesta manejar cambios inesperados y entre paréntesis yo pondría comprometida las funciones ejecutivas de flexibilidad, ¿sí? Y de planeación y de organización. Dificultades con los cambios rápidos del estado de ánimo, porque pueden pasar del enojo a la tristeza en segundos, pueden también presentar mucha impulsividad emocional. Hay una cosa interesante que reciente estoy estudiando que se llama la hipersensibilidad al rechazo o la disforia generada por el rechazo. Y bueno, la recuperación emocional les toma más tiempo procesar esas crisis que a los demás chicos o chicas.
Y también, bueno, impacta esto sus relaciones sociales, el conflicto con los pares siempre están presentes porque se malentiende y porque, bueno, se ve comprometida su autoestima. De aquellas estrategias que te podría mencionar, bueno, ya dijo una mi colega, el doctor, la psicoeducación es fundamental. Y la otra sería el reconocimiento emocional, la gestión de sus emociones, estructuras de rutinas, eh, por supuesto trabajo con las funciones ejecutivas, que ya eso es digno de otro conversatorio, trabajar enfocándose en las fortalezas y sobre todo, bueno, desarrollar en ellos una regulación emocional, ¿no? Cada niño con TDAH tiene un potencial único y requiere de comprensión, de estrategias y de apoyo que a la luz del caso habremos de analizar. Muchas gracias, doctora. Y qué importante es lo que ambos mencionan y cómo se complementan sus respuestas. El doctor hablaba acerca de la autorregulación del docente principalmente, ¿no? Para poder lograr esta aceptación. Y bueno, también conocer todo lo que menciona la doctora es importante, ¿no? Porque tiene que saber el docente todo lo que está sucediendo en la conducta, que es algo que es parte de y que tiene que tener estas estrategias para poder lograr esta inclusión que menciona el doctor y que pues cualquier alumno, como menciona, tiene conductas diferentes, ambientes diferentes, entonces pues vuelve a resaltar la parte de la capacitación, ¿verdad? Ser autodidactas también como docentes, investigar, evitar esta resistencia, ¿no? Al cambio, a ser más humanistas, como lo menciona actualmente los programas que se manejan. Entonces, pues bueno, vamos a pasar al siguiente eje. Doctora Eh, Ofelia, aquí yo dígame. quiero agregar algo más. A pesar de lo que ahorita hemos estado hablando, también tenemos que llevar en mente que puede no funcionar y que eso también pone a prueba nuestra frustración, ¿sale? Porque tal vez tú lo puedes preparar y tú dices, sí, para este alumno y para este y por este, ¿y qué tal si no funciona? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar de inmediato cómo poder corregir o tal vez emplear otra estrategia o llevar dos o tres estrategias por si una no me funciona, ya tengo la otra, ¿sí? Eso es trabajar con neurodiversidad, ¿no? Estar preparados para lo que pueda pasar en el aula, porque Así no es. es una receta, o sea, no hay una receta, tendremos que tener, no sé, 36 recetas por alumno, ¿no? Sí, es siempre estar con esta flexibilidad de poder cambiar, de cambiar la actividad del día, ¿no? Tener que cambiarla, adecuarla, modificarla y bueno, lo que nos dice actualmente el DUA, ¿no? De llevar diversas formas de todo, para todos. ¿Ok? Bueno, pues sin embargo, cuando el TDAH no es comprendido adecuadamente o existe una constante estigmatización, pueden surgir diversas consecuencias psicológicas y sociales que afectan significativamente la calidad de vida. En este eje vamos a analizar los riesgos psicológicos, la autoestima y el impacto social asociados al TDAH, incluyendo experiencias como ansiedad, frustración, baja autoestima, rechazo social, dificultades en relaciones interpersonales y construcción de identidad. Así que le pregunto al doctor Daniel, considerando su experiencia educativa, ¿qué consecuencias puede tener para una persona con TDAH crecer en entornos donde predominan los estigmas y las etiquetas relacionadas a su comportamiento? Híjole, la mejor palabra o palabras, pues es el acoso escolar y es algo que se vive constantemente en el aula. Cuando un chico con alguna neurodiversidad o discapacidad o como se le pueda llamar ahora, porque han cambiado tanto los términos, eh, no es, no entra dentro del grueso de la población, pues entonces empieza a ser atacado, empieza a ser relegado de estar con los demás compañeros y eso va provocando pues baja autoestima, sentirse rechazado, sentir que no tiene como las habilidades para estar ahí y eso lo lleva a sentirse todavía más, menos que los demás.
Y entonces, no, no es así. Eh, yo he tenido experiencias fabulosas con chicos con TDA y H y sin H, pero además incluido una cosa más, con sordera. Y déjenme decirles que perfectamente se pueden autorregular, que perfectamente pueden estar dentro, trabajando en equipo con sus compañeros, pero para eso tiene que haber un trabajo previo, ir preparando, como se dice, el terreno para que cuando llegue un trabajo en equipo lo puedan llevar a cabo. ¿Sí? A veces creemos, dentro del aula, por ejemplo, que un chico ya lo sabe todo, ¿no? Incluido lo que tiene que hacer cuando está trabajando en equipo. Y resulta que no. Entonces tenemos que ir explicando qué es un trabajo en equipo, cuáles son las distintas herramientas que pueden utilizar para concluir lo que se les pide la actividad. Y entonces, a partir de ahí, ya después, el alumno puede integrarse y ir trabajando muy de cerca esta parte de la autorregulación. Y aquí me viene a la mente una queridísima colega y dice, ella es sorda y entonces dice, de repente le decimos, es que los sordos son un poco necios. Y ella dice, ¿y los oyentes no? Y entonces ahora yo les diría, es difícil que un alumno con TDAH se regule o autorregule. Y yo les diría, ¿y los que no lo tenemos? También nos cuesta regularnos, también nos cuesta, manejar esta parte emocional y muchas veces también somos excluidos, ¿sí? Como adultos ya. Ahora imagínense un niño y cuando todavía, se supone que nosotros ya tenemos la capacidad para aceptar la crítica y pues un niño no, le cuesta más trabajo esa parte, ¿no? De ser autocríticos, de aceptar lo que dicen los demás o tal vez no aceptarlo, sino, ok, esa es tu opinión, yo no me identifico con ello. ¿No? Pero eso nos lleva a todo un proceso y no solamente un proceso social, sino es un proceso mental. Y hablamos de lo que comentaba hace un momento la doctora Jackson, que es retomar la parte de, la parte cognitiva, ¿sí? Que es todo un proceso, ¿sí? Y que no solo es la parte de la regulación, esta parte de la hiperactividad que pueda tener o no el niño, ¿no? Gracias, doctor Daniel. Muy interesante todo lo que menciona. Y bueno, vamos a abarcar más este tema con la doctora Yashni. ¿Cómo considera usted que impactan las experiencias tempranas de rechazo, corrección constante o incomprensión en la construcción de la autoestima de niñas, niños y adolescentes con TDAH? De una manera negativa, rotundamente, ¿no? Creo que por ahí en la literatura todos hemos tenido acceso a lo que conocemos como el efecto Pigmalión, ¿no? Entonces, de una manera negativa, ¿no? No solo afecta la conducta, también afecta la creencia sobre sí mismo, ¿no? En terapia cognitivo-conductual manejamos mucho el trabajo con los pensamientos, ¿no? Gran parte de lo que sufrimos no tiene que ver con lo que está en la vida real sucediendo, sino cómo interpretamos esa realidad, por qué filtros, por qué sesgos, por qué tipo de pensamientos distorsionados los filtramos, ¿no? Entonces, bueno, el impacto en la autoestima es devastador, ¿no? Las creencias negativas sobre sí mismo solo provocan que la persona esté rumeando internamente críticas hacia sí mismo o hacia sí misma y lo que te mencionaba hace rato, la famosa disforia de la sensibilidad al rechazo, ¿no? Produce también baja autoestima, dudan de sus capacidades, se sienten insuficientes, a pesar muchas veces de no serlo. Tienen, por supuesto, mayor riesgo emocional porque ocultan su personalidad en muchas ocasiones para encajar y aumenta con esto su ansiedad, su tristeza, su frustración. En general se vuelve crónico, ¿no? También las mencionadas dificultades en las relaciones sociales que ya hace rato comentaba, que hay rechazo de los pares y que hay incomprensión. Me pasa mucho con la inflexibilidad de pensamiento de los adolescentes, ¿no? Entonces son rechazados cuando ellos tienen un pensamiento inflexible de su postura hacia cualquier cosa, ¿no?
hacia la moral, hacia la forma de hacer ejercicio, hacia la forma de la música, etcétera, ¿no? Resistencia y conductas desafiantes que son como el terror de los papás, ¿no? Conductas de oposición y a veces son mal diagnosticados como oposicionistas desafiantes. Y en general diría que afectan su proyecto de vida porque la autocrítica excesiva también lleva a desarrollar una tolerancia al maltrato y a veces no identifican cuando los amigos no son amigos y están o las parejas están generando esta situación de maltrato, ¿no? Podemos, por supuesto, hacer mucho trabajo de psicoeducación. Yo diría que lo más importante es enseñarlos a validar sus emociones. Entiendo que estés enojado, pero no tienes derecho a gritarme. Comprendo que te dé miedo, pero tenemos que resolverlo. Que ejercicios como este, en terapia podemos reconstruir la narrativa sobre sí mismo. Es lo que creo que podríamos hacer con ellos y con ellas. Ok, muchas gracias. Qué importante lo que mencionan y que como adultos podamos identificar que el no etiquetar es nuestra labor, ¿no? Como decía el doctor, son niños y nosotros somos los encargados de cuidar esta parte emocional, tanto padres, docentes, sociedad. Entonces, pues, qué interesante todo lo que mencionan. Otro aspecto esencial dentro de esta conversación es reconocer que el desarrollo emocional y social de personas con TDAH está profundamente influido por el entorno en el que crecen y se desenvuelven. En este eje vamos a reflexionar sobre la influencia del entorno familiar, escolar y social, considerando como la crianza, la inclusión educativa, la validación emocional, el acompañamiento y la comprensión social pueden convertirse en factores protectores o de riesgo. Doctora Yashni, desde una perspectiva terapéutica, ¿qué características tienen las familias que logran convertirse en un factor protector para el bienestar emocional de niños y adolescentes con TDAH? Bueno, una familia perfecta no existe. Y una familia protectora no es aquella que no tiene dificultades. Es una familia que comprende que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que tiene implicaciones biológicas y que en muchas ocasiones la comprensión y la empatía, pero sobre todo la constancia de la corregulación, es una técnica, ¿no? Hace rato decía mi colega, primero tienes que regularte tú. O sea, tú no puedes enseñar a un niño a que llegue a la autorregulación si tú no estás regulado. Entonces, me parece que dentro de las que podríamos mencionar en las familias, una de ellas sería la comprensión del diagnóstico, la separación de la identidad negativa, ¿no? O sea, a ver, no eres TDAH, eres un niño que te llamas fulanito o eres una niña que te llamas fulanita. Dentro de las cosas que tienes el cabello así, eres zurdo, también cursas con una situación que se llama TDAH que te complica esta situación, pero te permite el hiperfoco, ¿no? A ver, nadie habla del hiperfoco de los TDAH, que es fabuloso. Entonces, de ahí tenemos investigadores, científicos, excelentes músicos por el hiperfoco, ¿no? Entonces, hay que tener una expectativa real, queridos papitos, mamitas. Puede haber hasta un 30% de desfase en la dimensión que esté comprometida, ya sea la académica, la regulación emocional, la impulsividad. Me parece que entender esta comprensión neurobioquímica nos puede ayudar. Otra competencia que podríamos desarrollar es la validación emocional, ser modeladores de la calma, validar la frustración, ofrecer un clima seguro, reconocer las emociones de los niños. Establecer rutinas con anticipación y ser que la familia sea flexible a los cambios, porque a veces la propia familia, no olvidemos el componente de que si tu hijo tiene TDAH, lo más seguro es que por ahí haya alguien, ya sea papá o mamá, que tenga TDAH. Y si tú tienes inflexibilidad de pensamiento, ¿cómo vas a mantener esta flexibilidad cognitiva desde la familia?
Por supuesto, comunicación respetuosa, enfocarnos en la crianza positiva, pero algo importante que casi nadie hace, y se los digo con conocimiento de causa, autocuidado de los cuidadores primarios. De hecho, hay una investigación que hice precisamente en mi doctorado que habla de las competencias parentales, ¿no? Cómo estas, si se trabajan, se disminuye el índice de maltrato. Pues es interesante hablar de esto, ¿no? Me fascina. Muy, muy interesante, doctora, muy interesante lo que menciona. Doctora Ofelia, Bueno, quiero dígame. aportar ahí también un poco, y es esta parte de quitar etiquetas, ¿sí? Porque también de repente se ha dado mucho de que los padres saben el diagnóstico y entonces se lo dicen al niño y después el niño por todos lados anda divulgando, es que tengo TDAH y entonces por eso me tienes que respetar, es que tengo TDAH, por eso no voy a hacer lo que me estás pidiendo, ¿no? Y a veces se vuelve ya un pretexto más que como un argumento, ¿sí? Y eso también lo lleva a él a andar por la vida con una etiqueta y no, no es el TDAH. O sea, él no es un niño con TDAH, es el niño con una condición, ¿sí? Y algo muy importante y apoyando a lo que dice la doctora, y es la parte de los cuidadores y algo muy importante, trabajar el duelo. Aquí ya nos estamos metiendo en otro terreno, ¿no? Donde los padres no tienen el hijo que querían, ¿sí? O que tal vez la sociedad esperaba o que la sociedad, este, iba a aceptar, ¿no? Y entonces andan con un duelo eterno por, por estos chicos con alguna divergencia, con alguna discapacidad o cualquier otra situación, ¿no? Entonces ahí es donde también tenemos que trabajar esa parte, como bien lo dijo la doctora, de ¿y quién cuida al cuidador? Entonces, eso es algo muy importante que se debe de abordar a nivel familiar. Bien, doctor. Y bueno, de esto que nos comenta para ampliar, ¿qué acciones concretas usted considera que pueden implementar las instituciones educativas para promover entornos más inclusivos y emocionalmente seguros para estudiantes con TDAH? Pues primero esta parte inclusiva, ¿no? Y trabajar con los grupos donde existen este tipo de chicos y hacer algo que se me hace ya como muy trillado, pero no se ha llegado a tal, que es la sensibilización, ¿no? Sensibilizar a los chicos sobre, pues que todos somos diferentes, ¿no? Que nos parecemos, tenemos un cuerpo, tenemos dos manos, pero al final también somos diferentes, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí poder ir generando estrategias para poder atender a este tipo de chicos, ¿no? Y que no sea un pretexto el hecho de que es que tengo 40, es que tengo 36, es que es bien fácil, ¿no? Y yo lo he escuchado, es que es bien fácil trabajar en terapia con uno, pero a ver, aviéntate los 40 más el que tiene TDAH, ¿no? Pero la realidad, de verdad que la realidad supera la fantasía. Ahora, durante estos tiempos que vivimos hace poco, decían, ¿no? Que México supera a la IA. Y yo les diría que sí, incluso dentro del aula. Dentro del aula podemos encontrar distintos tipos de caracteres, distintos tipos de neurodivergencias, distintos tipos de alguna condición que limita el acceso a la educación de alguno de los chicos. Y entonces tenemos que actuar. Ya están ahí, no los podemos regresar por donde vinieron, ¿no? A sus casas, sino tenemos que atender y tenemos que trabajar. Entonces, ya no existe el pretexto de que, ¿qué hacemos? Y entonces es capacitación, es la parte también de educar a los padres de familia dentro del aula y generar, ¿no? Estas redes de apoyo que tenemos todos nosotros, buscar a algún experto, buscar a instituciones también que atienden a este tipo de neurodivergencias y que nos pueden ir a dar una plática durante las juntas de consejo, por ejemplo, ¿sí? Buscar también irnos preparando porque creo que ahora va a ser el pan nuestro de cada día, que vamos a estar recibiendo chicos con distintas
condiciones o neurodivergencias. Y entonces tenemos que estar preparados. Ya no va a ser como antes, ¿no? Donde, tienes algo que no encaja, entonces te tienes que ir a una escuela donde están los que no encajan. No, ahora los tenemos que incluir. Y pues el primer paso es eso, ¿no? La capacitación. Está, como bien lo comentan, el DUA, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje, que es una excelente herramienta, y muchas otras que la misma Secretaría de Educación nos ha proporcionado, e investigaciones, ¿no? A nivel internacional, que habla pues de todo lo que puede trabajarse con este tipo de chicos con neurodivergencias. Gracias, doctor. Hola, Doctora Yashni. sí, Sí, me gustaría participar en esto. diga. Mira, creo que el diseño universal para el aprendizaje es importante que la gente que nos escucha, sobre todo los colegas, entiendan cuál es la función, ¿no? Utilizamos el diseño universal para el aprendizaje para generar la accesibilidad, ¿no? Pensando específicamente en los chicos y chicas con TDAH, hay una directriz que se llama la directriz de funciones ejecutivas, donde de manera transversal atraviesa lo que son los diferentes principios. Y bueno, eso nos permite poder diseñar para la diversidad. Entonces, la planeación didáctica, si está diseñada con la implicación del DUA 3.0, que es el último que está vigente, nos puede permitir eliminar barreras para la participación y el aprendizaje, ¿no? Con cosas que yo estoy segura que hacemos en nuestro trabajo cotidiano como docentes, pero visibilizando la necesidad de estas puntuaciones, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que exploren, que estudien el DUA 3.0, específicamente la directriz de funciones ejecutivas y bueno, ahí para obviamente incrementar la capacidad emocional o para el desarrollo de conocimientos o para la última que es, a ver, desarrollo de estrategias, me parece. Entonces, creo que eso los puede ayudar mucho a mis compañeros docentes. Gracias, doctora. Y bueno, pues muy importante todo lo que resaltan en este eje. Y bueno, el DUA considero que es muy importante que todos lo conozcan. Sepamos que no es una receta, como mencionaban, para nada, no es un programa. Tenemos que estudiarlo a conciencia, de forma reflexiva y tener siempre presente que tenemos que seguir usando nuestra creatividad aunque seamos adultos, pero siempre ser creativos para hacer el desarrollo de estas diversas estrategias y ver siempre el potencial de nuestros alumnos, que todos tienen un potencial y no enfocarnos en el déficit para poder ir quitando estas etiquetas o estos estigmas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es todo un desafío, ¿no? Ser docente. Y frente a estos desafíos, surge una pregunta fundamental para profesionales, familias y educadores. ¿Cómo acompañar de manera efectiva a personas con TDAH para fortalecer su bienestar integral? En este último eje abordaremos estrategias de intervención psicológica y psicoeducativa, orientadas al desarrollo de habilidades emocionales, autorregulación, fortalecimiento de autoestima, acompañamiento familiar, inclusión escolar y construcción de entornos más comprensivos desde la perspectiva de la neurodiversidad. Por tal motivo, le pregunto a la doctora Yashni, si usted tuviera que elegir una estrategia para fortalecer la inteligencia emocional en personas con TDAH, ¿cuál sería y por qué considera que genera un impacto significativo en su bienestar? Ok, te digo cuál, te digo por qué y te digo cómo. Yo elegiría la autorregulación emocional como la reina de todas ellas, a través de la corregulación. Para que un chico, para que una chica pueda gestionar sus emociones, es necesario que un adulto cercano experimente cómo hacerlo de una manera favorable.
¿Por qué elegiría esta? Bueno, porque se aprende en relación y el desarrollo de habilidades sociales hace falta estar en el juego de ejercitarlas en sociedad. Porque desarrolla conciencia emocional, el niño aprende sobre cómo reconocer lo que siente, cómo se llama lo que siente, en qué parte de su cuerpo está la ira, el enojo, el miedo, y cómo fortalece la autoestima y la confianza al descubrir que pueden existir emociones para enfrentar el enojo, como el volcán del enojo, el semáforo, etcétera, ¿no? Porque mejora la convivencia cuando las personas regulan sus emociones, es más fácil tener vínculos interpersonales que reduzcan los conflictos y porque es un beneficio a largo plazo. Favorecer la inteligencia emocional es algo que te acompaña para el resto de tu vida 24/7, como dicen los chicos, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica esta estrategia? Bueno, uno, se nombran las emociones, se ayuda a identificar las emociones, a poner palabras en ellas, se valida lo que se siente, donde se muestran las emociones que todas son válidas y todas son comprensibles, se modelan estrategias para que los adultos puedan enseñar cómo regularlas, se practica con ejercicios de respiración, de pausa, de conteo, de respiración como el mindfulness, los diarios emocionales, las carpetas terapéuticas. Yo tengo muchas publicaciones sobre carpetas terapéuticas. Usar un lenguaje común donde todos entendemos qué es el hastío o qué es el desasosiego o qué es la frustración y crea rutinas de conexión, de comunicación, de metacognición y por supuesto apaga y acalla los corderos de la autocrítica, ¿no? Entonces, fortalecer la inteligencia emocional significa dotar y habilitar a una persona para el resto de sus vidas. Por eso elegiría esa. Gracias, doctora. Una gran variedad de estrategias, todas muy interesantes. Y bueno, doctor Daniel, usted desde su experiencia profesional, ¿cómo puede lograrse una colaboración efectiva entre familia, escuela y profesionales de la salud para favorecer el desarrollo integral de personas con TDAH? Hay una palabrita que parece que la entendemos, pero no es así. Se llama comunicación. Y comunicar significa realmente estar en contacto para saber los avances, retrocesos que tiene cualquiera de nuestros alumnos, ninguno en específico, ¿no? Sino cualquiera que acuda a este apoyo emocional externo fuera de la escuela. Y entonces de repente, no sé, se ha dado el caso, me han contado por ahí que es que necesitamos estrategias porque ya no sabemos qué hacer con esta personita porque no se autorregula. Les manda las estrategias y entonces después es que no funcionan. Y mi pregunta es, ¿y las aplicaron como se les indicó? ¿Dieron el seguimiento necesario? Ah, no, pues es que a veces sí y a veces no, porque tenemos mucho trabajo, porque el ámbito escolar a veces no da. ¿Sí? Y entonces, pues se pierde algo que conocemos los tres y es la continuidad. Y rompiéndose la continuidad, entonces así puede ser la mejor estrategia del mundo diseñada, pero si no hay continuidad y no hay una sistematización, entonces se pierde. Se pierde. ¿Por qué? Porque no hay esta sistematización de que el alumno vea que de manera constante dentro del hogar, dentro de la escuela, en terapia, se maneja la misma actividad, se maneja la misma herramienta y que le ayuda a autorregularse, ¿sí? Y entonces cuando ocurre eso en estos tres ámbitos, en estos tres círculos donde el alumno se desarrolla, pues es maravilloso, pero hay ocasiones en que no, ¿sí? O, por ejemplo, si en terapia es inconstante, de repente sí van con muchas ganas las primeras veces, las primeras sesiones, pero después algo pasa y entonces, ya no vamos a ir. Es que ya conseguimos a alguien más. Es que lo vamos a trabajar con cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, pues se pierde esa continuidad, ¿sí? Aquí entonces es importante
Y nuevamente, y creo que para mí esa sería una de las herramientas, abonando un poquito a lo que comentaba la doctora hace un momento, la psicoeducación. Psicoeducar a los papás, psicoeducar también al alumno, o en este caso al paciente, sobre, pues, cuál es la condición, ¿sí? Y que no es una enfermedad, que es parte de su vida, ¿no? Y que así va a estar. Aquí lo va a acompañar hasta los últimos días, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, diseñamos una estrategia. Trabajamos junto con el colegio, con la institución, donde comunicamos cuáles han sido los avances, qué estrategias utilizamos, ellos qué ven en el aula, porque muchos de nosotros pues no podemos entrar a los colegios, ¿verdad? Gracias, doctor. Pues todo esto que mencionan es muy importante. Me quedo con esta parte que mencionan de la aceptación, de la constancia, de la autorregulación. Y creo que como adultos es importante este conocimiento de emociones, reconocimiento que mencionan, porque somos los principales que solo le damos el bien a la emoción, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy bien. Entonces, sí es importante que pues demos este ejemplo, ¿no? Como adultos, como docentes, como padres, de poder reconocer cómo estamos, ¿no? Realmente, cuál es ese sentimiento. Y bueno, pues esta tarde mi sentimiento es de mucho enriquecimiento de todo lo que ustedes mencionaron, toda esta información, estas estrategias, y estoy seguro que todos los que nos están viendo también se van muy contentos y muy enriquecidos de todo esto. Y pues yo les quiero agradecer estas respuestas y ahora me gustaría dar paso a las preguntas que tiene el público de nuestra audiencia para que puedan ustedes contestarlas. Por aquí están. Ok. Bueno, pues por ahí Rogelio Hernández nos dice, ¿qué podemos realizar o cuáles serían los ajustes con la inclusión en la universidad en diferentes áreas? ¿Qué nos recomienda? La otra sería lo que se debe enfrentar la educación nivel básico y superior. Entonces nos está preguntando acerca de nivel básico, superior, media, superior. Ok. Ok, yo quiero ahí empezar y ya, si alguien más quiere aportar, adelante. Hablar de inclusión sería como lo acabamos de mencionar, sería un tema aparte, pero creo que va poco a poco. En México va muy lento. Todavía ni siquiera se ha logrado una inclusión en educación básica, ¿sí? No se ha logrado una inclusión al 100%. Yo actualmente trabajo en una escuela de educación especial como psicólogo dentro de la misma y la inclusión, e incluimos a los niños dentro de escuelas regulares, pero es muy complicado, porque lo primerito es, ¿ya no los van a dejar? ¿Y cómo se trabaja? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ustedes dónde van a estar? ¿No? Cuando todavía no les damos todo el contexto de cómo trabajamos nosotros. Y entonces es el miedo, creo que es el miedo al desconocimiento, a no saber cómo trabajar con chicos con alguna condición, y entonces pues se cierra esa parte de la inclusión, ¿no? La inclusión educativa que tanto se ha mencionado, que está en el artículo tercero, que está en los nuevos programas de la Secretaría de Educación Pública, pero no se da, ¿sí? Está todavía pues complicado por distintas situaciones, ¿no? Ya sean políticas, por aspectos también del desconocimiento en mi caso, ¿no? De donde yo trabajo de la discapacidad o de alguna condición que tengan los chicos. Y entonces, pues es el miedo y el miedo genera, pues, esta discriminación, ¿no? Y entonces, pues, si así lo vemos, imagínense, si así se ve en educación básica, ahora imagínense en niveles superiores, ¿sí? Dentro de mi escuela donde yo trabajo, una de las eficiencias terminales que nosotros ofrecemos es que los chicos se puedan incluir a una preparatoria regular, no especial, ¿sí? Pero ahora viene la siguiente parte o el siguiente nivel. ¿Dónde está esa preparatoria? Son pocas.
Son pocas las preparatorias que están listas para poder recibir a nuestros chicos. Y entonces, pues muchos ya no estudian o se van a cam laboral o simplemente dicen, no, ya la escuela no es para mí, es muy difícil, ¿sí? Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a abrir puertas, nosotros le decimos abrir puertas, es decir, sale una generación y entonces, oiga, ¿y ahora dónde nos vamos? ¿A qué preparatoria? Híjole, les toca buscar, les toca buscar, les toca abrir nuevas preparatorias donde se puedan incluir los chicos, ¿sí? Porque afortunada o desafortunadamente para nosotros, terminan cuando egresan de la secundaria. Sí se les da un seguimiento, pero no es lo mismo a dónde te quedaste, sigues estudiando, a realmente ver que está ahí. Y entonces a lo mejor ahí hace falta nuevamente la palabra maravillosa que es comunicación. No hay comunicación inter niveles, ¿no? Oigan, estamos recibiendo sus chicos. Queremos saber cómo se trabaja, cómo lo trabajan ustedes. Y no solamente es, en mi caso que trabajo con discapacidad auditiva, no solamente es con la presencia de un intérprete, porque se tienen que hacer adecuaciones. Los chicos sordos aprenden de distinta forma, ¿sí? Y no solo es con el intérprete o con el instructor sordo, porque además no hay muchos intérpretes, entonces, y entonces empezamos a ver otras dinámicas, pero entonces es donde tenemos que fortalecernos entre nosotros y tener una comunicación interniveles, ¿no? De cómo se trabaja. Doctora, gracias, doctor. Mira, a mí me gustaría comentar mi punto de vista, ¿no? Yo creo que a Dios rogando y con el mazo dando. Yo he tenido buenas experiencias, no ha sido fácil, pero la gente que me conoce sabe que soy perseverante. Entonces, he tenido buenas experiencias con las universidades, con los chicos, porque se les hace su carta donde se solicita por ley. A ver, tenemos que partir de una primera posición. La inclusión no es porque seamos bondadosos o porque les estemos haciendo un favor. Es algo que está en la ley y el interés superior del niño faculta las decisiones que tengamos que tomar como escuela, como padres o como Estado. Entonces, existen los ajustes razonables que tienen, no recuerdo si 6 o 7 dimensiones, y podemos asistirnos con los ajustes razonables, que son diferentes porque son más amplios, ¿no? Si decimos adecuación curricular, es únicamente a lo que es el acceso al currículum. Si decimos ajustes razonables, implica más ámbitos. Entonces, creo que sí se puede lograr diversificando, por ejemplo, en la universidad, el estilo de tarea, el estilo de tipo, implementar otras estrategias para poder cumplir, ¿no? Diversificar. Yo cuando he dado clases a veces en las maestrías o en el doctorado, propongo siempre que se diversifique el producto, ¿no? Que sea un producto, por ejemplo, visual, pero que tengan la oportunidad de elegir ellos si es un video, si es un cómic, o si es esto, o si es el otro, para que les faculte ellos el acceso, ¿no? Y bueno, a nivel de básica, nosotros en básica, lo que pasa es que no leemos, pero nosotros en básica, uno de las columnas vertebrales es la inclusión. Y ahí hay muchísimas antologías, muchísimos libros, muchísimas guías en donde podemos encontrar ya incluso las situaciones didácticas diseñadas, ¿no? Es cuestión de conocer el nivel al que pertenecemos, ¿no? Yo tengo la fortuna de trabajar en preescolar y trabajar en primaria básica, en básica, perdón, en el nivel de básica, y ahí no me da tiempo de leer todo lo que existe, ¿no? Y articularlo con los proyectos fantásticos que tenemos ahora de poder implementar. Tan solo la nueva propuesta de cómo hacer la evaluación de las Olimpiadas del Conocimiento es fantástica, porque no es memorística, ¿no? Ahora la última fue una presentación de un proyecto. Es cuanto, compañeros. Gracias, doctores. Em, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ani Santiago nos dice, ¿en dónde y quién
pueden hacer un diagnóstico para saber si el niño o niña tiene TDAH? Me gustaría contestarla. Mire, el diagnóstico de TDAH hace muchos años era únicamente privilegio y facultad de los neuropediatras o de los paidopsiquiatras. Nosotros actualmente tenemos la posibilidad de, si tú acudes con tu neurólogo, con tu pediatra, con tu paidopsiquiatra, o con tu psicólogo con cédula, por favor, cédula profesional, no olviden checar eso porque luego de lengua me como un taco. Entonces, hay algo que se llama trabajo interdisciplinario. O sea, tú emites un informe psicológico donde solicitas el punto de vista de un colega. De hecho, yo tengo muchos colegas neurólogos o psiquiatras o neuropediatras que mandan los chicos, ¿no? Y decir, bueno, con estas características necesito tu punto de vista. Entonces, creo que es un trabajo de diagnóstico interdisciplinario. Mientras más ojos profesionales con cédula profesional y que estén formados en el ámbito de la atención multimodal, porque hay también neurólogos o psicólogos que tienen un corte ya desactualizado, que no, que bueno, pues te van a dar otro punto de vista, ¿no? Ok, gracias, doctora. La siguiente pregunta nos las hace Enrique Ballinas y nos dice, ¿de qué forma el TDAH en adultos se confunde con ansiedad, depresión o ser desorganizado? ¿Y qué consecuencias tiene este diagnóstico tardío? Hoy Día Mundial de la Sensibilización del TDAH. Gracias. Ok, bueno, tenemos algo que se llama diagnóstico diferencial. Cuando tú eres psicólogo clínico y estás certificado en el diagnóstico diferencial, lo que haces es primero escuchar los síntomas. Hay escalas como el DIVA-5, que es una escala para adultos. Hay cribados que hay por ahí que tiene la OMS, incluso en el DSM-5, a ver si lo encuentro por aquí, en el DSM-5 hasta el final del DSM-5, que es el sistema de clasificación internacional. Bueno, hay dos, el CIE y el DSM-5, ¿no? Y se ocupan más el CIE en lo que es el sector salud. Ahí vas a checar esos puntos de prevalencia, de presentación, criterios diagnósticos, frecuencia y intensidad. Ahora, déjame decirte algo, el TDAH no es puro, ni siquiera en los niños, ¿eh? Siempre va a haber comorbilidad. La comorbilidad es la presencia de uno o más trastornos que coexisten por la naturaleza del origen bioquímico o neurobioquímico del TDAH, ¿no? Entonces, pues eso, no sé si responda a la pregunta del público. Gracias, doctora. Bueno, Saraí Briones nos pregunta, ¿el hecho de dedicarse solo a jugar en clase puede ser una forma de regularse, protegerse o evitar una situación que le resulta difícil? Quiero pensar que está diciendo algo acerca de que el niño quiere solo jugar en clase. Algo así quiero pensar, ¿no? Bueno, vamos a irnos con esa hipótesis, ¿no? Vamos a suponer que un niño juega solo en clase. Yo no me atrevería a decir como algo tan rígido, porque siempre para hacer una interpretación necesitamos contexto. Por ejemplo, si es un preescolar y juega en clase, pues es que sí, va a jugar. Aunque no tuviera TDAH, tiene que jugar, ¿no? Si es un chico que a lo mejor está en nivel de básica, de primaria, y juega toda la clase, bueno, tendríamos que analizar, por ejemplo, qué tan comprometido tiene su déficit en la atención y si no tiene algún problema, por ejemplo, con el aprendizaje, ¿no? Que ya sea que genere una barrera, un bloqueo y mejor me conecto con otra cosa porque en esto siempre fracaso. Entonces, tendríamos que ver a la luz del caso, no sé, la edad, la frecuencia, la intensidad, el grado académico y si lo ha hecho en otros ciclos escolares, si es su primera escolarización, si cambió de nivel, ¿no? Cuando yo siempre le digo a los papás,
esperen el ramalazo, ¿eh? O sea, cuando nos pasamos de preescolar a primaria, viene el ramalazo. Y cuando nos pasamos de primaria a secundaria, viene el otro ramalazo. Yo ahí completaría, doctora, con lo que comentabas hace un rato, ¿no? Tenemos que ver el contexto, se tiene que analizar también situaciones particulares y pues las comorbilidades que pueda tener. O sea, no es tan fácil decir, sí, este tiene, este no tiene. Es todo un proceso, ¿sí? Bien, pues muchas gracias, doctores, por responder a las preguntas de nuestro público que estuvo atento y participativo en este live. Y bueno, eh, las respuestas que quedan pendientes, porque hay bastantes preguntas, pero poco tiempo, se van a ir dando en el live, ¿ok? Y bueno, pues en agradecimiento por su invaluable participación, queremos hacer entrega de este diploma como reconocimiento a su destacada labor. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y enriquecer este espacio con su presencia. Les agradecemos a todos. Bueno, aquí les muestro primero el reconocimiento del doctor Daniel Hidalgo Caudillo. Aquí dice que la Universidad YEXPRO otorga el presente diploma por su valiosa participación como ponente en el conversatorio con el tema Inteligencia Emocional y TDAH, perspectivas desde la neurodiversidad. Y por acá les hago muestra del diploma de la doctora Yashniot Romero Villa. Ok. Bueno, pues les agradecemos a nuestros invitados por aceptar esta invitación a este evento. Ha llegado el momento de despedirnos y en nombre de la comunidad YEXPRO queremos darle las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy, recordando que si quieren saber más información sobre los temas que hemos abordado anteriormente, podrán encontrar los videos en nuestras distintas redes sociales. También los invitamos a seguir siendo parte de esta comunidad y activa y comprometida con el bienestar. Acompáñenos en nuestro próximo evento que será el día 18 de julio a las 11 de la mañana. Un taller con el tema Inteligencia Emocional aplicada a la resolución de conflictos laborales. Si estás interesado, aún puedes inscribirte al número 961-186-6355. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad YEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación.